Buenas noches con todos, un gusto de verlos. Algunos ya nos conocemos hace muchos años y qué bendición poder volver a verlos. Con algunos quizás va a ser nuestro primer encuentro, pero siempre es hermoso reunirnos en nombre del Señor para compartir la vida, para compartir las experiencias, para compartir los conocimientos, para compartir el ministerio. Voy a decir algo que quizás suene una osadía, pero lo estaba pensando mientras estábamos haciendo la oración. Si tuviéramos que ponerle un porcentaje a la gracia resumida en cada uno de ustedes, yo estaba pensando, si cada uno tiene la gracia multiplicada por 1000 y multiplicamos eso en 1000 por cada uno de los que estamos aquí, ¿quién me hace un cálculo, un matemático o una matemática que nos ayude a sacar la sumatoria? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se aproxima? ¿Habremos aquí unos 40 personas? ¿50? 50 personas. 50. Aquí ya está miren. Yo esperaba que uno de los diáconos aquí, los meros nos dijera la cantidad y miren. Esa tarea se la dejan a las esposas, ¿no? Me parece muy bien. Las mujeres expertas en las matemáticas, ¿no? Y les digo esto porque qué bendición encontrarme aquí al lado de ustedes compartiendo esta experiencia. Me dicen que se reúnen cada cierto tiempo y qué bonito es que no dejemos esta experiencia, tanto de gracia como de conocimiento, de dejar de disfrutarla, porque lo necesitamos. Cada día que pasa vamos descubriendo dentro de nosotros aspectos de nuestras vidas que si realmente nos la tomamos en serio, puede convertirse en una oportunidad de que Dios siga actuando en cada uno de nosotros. Haciendo alusión a esa antigua canción que dice, Señor, yo quiero ser como el alfarero, ¿no? Yo quiero ser como el barro en mano del alfarero. Y qué rico es porque cada día que pasa, paradójicamente, en donde supuestamente deberíamos ser cada vez más santos, más humildes, ¿no? Más sencillos, a veces se va produciendo el efecto contrario. Y si no nos damos cuenta, en cualquier momento podemos salir volando como esos globos aerostáticos, ¿no? Que están tan inflados que ya nos vamos por allá en el aire y se desaparecen de la faz de la tierra. Y qué bonito que hoy tengamos la oportunidad, me dicen que el tiempo que tenemos es cortito, y en este taller vamos a tratar de sacarle el jugo para tocar este tema que está relacionado, ya supongo que ustedes han mirado el título, el tema de la personalidad, las relaciones interpersonales, la pareja y la familia. O sea, un tema bien chiquito para tocarlo así, ¿no? Como cápsula en este pequeño taller de 1 hora. Y quisiera arrancar haciéndoles una pregunta. En realidad, 4 preguntas. ¿Quién me podría decir, entre los que son nuevos y los antiguos, cuáles han sido los mayores logros que han adquirido o que han tenido en su ministerio diaconal? Así rapidito, abuelo de pájaro. La primera, para que vayan pensando. La segunda, donde hay 2 seres humanos hay posibilidad de fricción, hay posibilidad de choque. No somos perfectos, somos 2 seres distintos, cada uno con su genio, su personalidad, su naturaleza, sus avances, sus retrocesos. ¿Cuáles son los retos que se les han presentado a ustedes a ese nivel? Porque un principio que vamos a manejar es que algunos, a pesar de ser ministros de Dios, vamos a ser amados y otros vamos a ser mirados con suspicacia. Y eso no lo podemos controlar. Pero vamos a ver en esa segunda pregunta cuáles son los retos que hemos tenido con nuestros hermanos, con nuestros feligreses, con nuestros compañeros en la comunidad. Ok, perfecto. Vayan tomando las preguntas, les voy a hacer 4 y ahorita nos metemos a
a discernirla cada una de ellas. ¿Les parece? Perfecto. La tercera. ¿Conocen o trabajan ustedes con parejas, con familias? ¿Sí? ¿Cuáles son o cuáles creen que son los mayores retos que tienen nuestras familias, nuestras parejas? Y esa es la tercera. Ya, perfecto. Mi hermano, la vamos a tener ahí, la vamos a enunciar y luego entramos a discutir cada una de ellas. La tercera, para los que trabajamos con las familias o con las parejas, ¿cuáles consideramos que son los mayores retos que tienen ellos en este momento? Y la cuarta, específica y exclusivamente para las señoras encantadoras que son las esposas de nuestros hermanos diáconos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se porta? No, ya están preocupados por esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido, señoras, con el desarrollo del ministerio del diaconado de sus esposos? Ya están las 4 preguntas y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. A ver, ¿quién se lanza con la primera? Ahora sí, ya vamos a desarrollar cada una de las preguntas. La primera era, ¿cuál es la satisfacción que experimentan? ¿Cuáles han sido los logros? ¿Cuál ha sido la alegría al ejercer su ministerio? Parece que no han habido muchos. La alegría principal yo creo que es el servicio. El servicio. Para mí esa es la alegría principal, el servicio. Muy bien. El dar da más alegría que el recibir, y eso es algo. Entonces la satisfacción de entregarse, de dar lo mejor de sí. José, el ser un instrumento en las manos de Dios, ¿no? Serle útil y justamente cumplir con sus mandatos, cumplir con esa misión. Excelente, muy bien. ¿Alguien más? Cambiar lentamente de la manera de cómo es uno. También dentro de ese proceso, trabajar a nivel personal e iniciar los cambios que se necesitan hacer. Wow, en otras palabras, seguir, ¿no? Ese perfeccionamiento del paso del hombre viejo al hombre nuevo que Dios cada día espera de cada uno de nosotros. ¿Algún logro más por ahí? ¿Alguna otra satisfacción? El salario que tenemos. El salario que les paga la Asociación de Diáconos. Guiar a otras personas, no solamente servirle en lo material, sino guiar a otras personas a que conozcan que el reino de Dios está presente entre ellos. Llevarles y darles a conocer, ¿no?, la hermosa misión de que el reino está aquí en medio de nosotros, ¿no? Comprometerlos también a ellos. Excelente. Nos vamos entonces, ¿alguien más antes de cerrar esa primera? Doña. Yo desde que empezamos con el estudio del diaconado le decía a mi esposo que era lo mejor que había pensado él hacerlo porque realmente estás más cerca de la iglesia, con tu familia, tu hogar, la comunidad, con el sacerdote, y es una cosa que va muy familiar. Ajá. Y con un camino espiritual en todo, la familia. Qué bueno. ¿Te gustó ¿Te gustó desde el comienzo y lo sigues disfrutando? Sí. Ok. Miren, qué hermoso es escuchar eso. Pero tengo que decirles que tristemente esa no siempre es la experiencia de todos. Porque he escuchado, y ustedes saben que no solamente trabajo aquí en Chicago, voy por diferentes estados y países incluso, y a veces es triste escuchar la desilusión que a veces hay. Porque se comienza como un sueño y ese sueño, como cuando vinimos de otros países aquí, venimos por el sueño americano y de repente se convierte en la pesadilla del sueño americano. A veces también el diaconado para algunas personas no era lo que realmente esperaban. Y hay una serie de elementos.
que vamos a ir viendo poco a poco, justamente porque la idea es crecer. La idea no es lamentarnos, la idea no es culpabilizar a nadie. E incluso he escuchado a señoras que en algún momento han llegado a decir, tengo celos de Dios, de la iglesia, porque a veces prácticamente siento que perdí a mi marido, perdí a mi esposo. Y ahorita lo vamos a escuchar, espero que no haya por aquí, pero si sale, es una cuestión válida. Y estamos entre hermanos para seguir justamente en nombre de Dios, en nombre de la iluminación, por medio de su palabra, seguir adelante. Muy bien, nos vamos con la segunda. Ojo, les voy a advertir que me estoy quedando preocupado, porque yo pensé que en esta primera, la más positiva de todas, iban a saltar, iban a decir, pues, wow, miren, he hecho todo esto, bautizos, matrimonios, bendiciones y wow, me siento bendecido. Pero los veo así, medios tristes, apagados, como que, qué bueno escuchar eso, ¿no? Y realmente es un privilegio. El Señor dice por medio de la Sagrada Escritura una frase para todos los que hacemos algo con una vocación, con un ministerio. Al final tenemos que decir, siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y cuando uno entiende, ¿no?, en la profundidad de esas palabras, asumimos la actitud de Juan el Bautista, que él crezca y que yo disminuya. No soy siquiera digno de desatar la correa de las sandalias de sus pies, porque esa es otra tentación, ¿no? Y vamos a ver ahorita las tendencias que tiene el ser humano y el diácono de una manera especial en el ejercicio del ministerio, que si no las manejamos apropiadamente, pues pueden llevar, ¿no?, a desarrollar áreas en nuestras vidas en donde puede, dentro de las relaciones, producirse situaciones contraproducentes, en donde a veces hasta me voy a cuestionar por qué la gente piensa esto de mí, por qué dicen esto de mí, por qué estoy teniendo estos conflictos. Y lo estoy viendo quizás hacia afuera, pero no he tenido quizás la posibilidad y a veces hasta la valentía de mirar hacia adentro y decir qué cosas tengo que seguir mejorando, cambiando en mi vida para ser ese ministro de Dios que Él espera de cada uno de nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vamos con la segunda entonces. A ver, ¿quién se lanza? ¿Quién se atreve? Y ya los que hablaron primero, vamos a darle la posta a los siguientes, porque hoy día me van a hablar toditos, ¿ah? Muy bien, vámonos con la segunda. Quiero escuchar algunas voces que no escucho hace tiempo. Miguel, Jesús, José, Juan, Pedro, ¿dónde están? Abel se lanzó. Ok, estamos hablando para ponernos todos en la misma sintonía. ¿Cuál es la segunda pregunta? Sí, estamos hablando de cuáles han sido, ¿no?, en la línea de las relaciones interpersonales, las dificultades con las que nos hemos encontrado. Porque hay de todo. Y una de las cosas por las cuales a veces la gente quiere salir corriendo de las iglesias, porque dice que hay mucho chisme, hay muchas peleas, hay mucho enfrentamiento, hay mucho negativismo. Vamos a hacer una actividad y no, que esto, que aquello, que el diácono, que el padre o que el líder se quiere robar el dinero. Es un caos a veces. ¿Qué cosas se han encontrado ustedes por ahí en el ejercicio de su ministerio, en este ámbito de las relaciones interpersonales? Ahora sí, mi hermano, tú querías decir algo. Y ahí también tenemos muchos prejuicios, ¿no? Así como algunas personas se quitan de la fila cuando van a comulgar porque es ministro de comunión, ¿no? Está ahí dando la comunión y dice, no, esas manos pecadoras, y se van al otro lado donde está el padrecito. A veces ocurre también eso con los diáconos, ¿no? ¿Quién va a bautizar? ¿El padre o el diácono? Hacen la pregunta, ¿no? Y ya como que si el bautizo tuviera menos valor o menos importancia porque lo hace el diácono. Jaime, qué interesante eso, porque es cierto. A veces tristemente al ministro se le estereotipa. ¿Qué significa eso? Se le encasilla. Usted tiene que siempre andar con su sotana, ¿no? Y ¿cómo se llama la partecita que se colocan aquí? Y su estola cruzada y no se la saca. Y lo queremos santo y lo queremos sonriendo y usted no se enoja y usted no habla de estas cosas y usted no hace chistes. Y a veces asumimos el reto que incluso va contra nuestra naturaleza, porque nos lleva a ser inauténticos. No somos nosotros mismos. Y a veces es como ponernos una máscara
llevarla a la iglesia, ¿no? Es tenerla ante los demás y luego cuando vamos a casa nos la quitamos y volvemos a ser nosotros mismos. Y no se puede vivir así. Entonces, permiso, y uno de los machetes más fuertes que tenemos es la esposa. Oh, mamma mía. Tú eres bien, trata de ser un chiste, trata de ser, y ella es el diablo. No te estás comportando como diácono, ¿no? Compórtate. Y ahí la patadita por abajo, el codazo. Qué interesante. Pero qué bueno que esté saliendo eso porque eso va a ser motivo justamente de esta reflexión. Y está bien a veces. Ok, perfecto. Nos vamos entonces, seguimos. Y de aquí no se olviden, les va a llegar el turno a las señoras. Específicamente hay una preguntita para ellas, ¿no? Muy bien, ahí vienen todas las quejas y todos los comentarios que necesiten hacer hoy día. Seguimos con la segunda. ¿Qué otras dificultades? A veces la gente no nos deja ser nosotros mismos. ¿Qué más? Ya, bueno, eso ya son retos ministeriales que en la línea de las técnicas o de las habilidades se pueden ir, ¿no?, manejando y superando. Lo más difícil es la parte de las interacciones. Cuando de repente por ahí se nos presenta una persona que estando dentro de la iglesia, estando en comunión, estando en unidad o como ideal, deseando estar en armonía, de repente se te pone ahí uno como gallito de pelea. O se te sale un retador, o te sale uno que te descalifica, o te sale uno que te dice tú no sabes, o aquel predica y te compara, ¿no? El de allá, el de Santa Rita habla mejor que el de Fátima o el que de los calzoncitos del niño Jesús. ¿No? Y la gente es especialista para comparar y allá nosotros nos sentimos, y tengo que ir a escuchar para ver si es cierto, ¿no? Y enseguida entramos en la competencia, nos metemos en el juego. Y muchas de esas historias tienen que ver a veces con nuestra falta de seguridad, con nuestra desconfianza en nosotros mismos, porque estamos pretendiendo competir, a ver quién es el mejor orador, quién es el mejor predicador, quién es incluso hasta el más santo. Y esta historia, mis hermanos, no se trata de eso. No se trata de eso. Pero esa parte humana siempre, ¿no?, interfiere y nos fastidia la vida. Por allá, doña. Oh, qué bueno, ¿no? Y ese es, como lo decía mi hermano por aquí hace un rato, el trabajo intercultural es uno de los retos más fuertes que a veces tenemos y que sí, hay que gastar un poco de horas quemando neuronas para ver, ¿no?, porque el centralismo, porque a veces el deseo de convertirnos en guetos nos jala. ¿Y cómo? ¿No? Ser una iglesia que piense de manera universal, no solamente de una manera parcial de acuerdo a mis gustos, costumbres o prácticas religiosas. Excelente. Nos vamos a la siguiente pregunta. A ver, de los que no han hablado todavía, ¿quién nos ayuda con la tercera pregunta? La tercera era en relación a los matrimonios. ¿Cuáles son las dificultades que han encontrado ustedes que tienen nuestros matrimonios, ¿no?, en la línea de la pastoral familiar, en la línea de la pastoral de parejas? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes han visualizado y que quizás hasta se puedan convertir en materia para hacer por ahí una pastoral de conjunto o una pastoral parroquial para ayudar a tanta gente? Y esto yo se los digo porque ahora cada vez más me estoy metiendo en el ámbito de la formación de las parejas y gracias a Dios están viendo cosas muy bonitas, pero cuando nos vamos a la base de la realidad, ¡wow!, es para llorar. Y a veces uno se siente impotente y dice, Dios, ¿qué hacemos con esto?, ¿no? Pero no sé qué han visto ustedes, mi experiencia es una, a nivel psicológico, no sé qué han visto ustedes por ahí en los campos de acción donde se desempeña. Mi hermano. Ya, y eso es verdad, ¿no? Muchas de nuestras parejas allá afuera, entre jóvenes y mayores, se andan picando. Desde que se levantan, se miran y ya, si tuvieran rayos láser en los ojos se desaparecerían. Que no toleran, les fastidia, uno dice A, el otro dice Z, ¿y por qué dijiste esto? Y a veces se entran en cosas que realmente, si uno las analiza bien, son cuestiones bien infantiles. Pero ahí estamos, ¿no?, dándole vuelta a esas cosas que se convierten en un círculo vicioso del cual no salimos. Doña, allá atrás.
Ya los niveles se están acrecentando. Antes hablamos del 40%, después, hace un par de años atrás, del 50% de divorcios en este país. Hoy, tristemente, nos estamos acercando al 60%. Y una de las cosas que me sorprendió en mis investigaciones es que mis hermanos, los diáconos, no están exentos del divorcio. Por más que ya aquí haya la gracia en un 40,000%, tenemos nuestras debilidades, somos seres humanos. ¿Alguna de las chicas ha tenido celos con sus esposos? Porque las feligresas los miran ahí más de lo debido. Mi hermano. ¿Tiene algún por ciento más o menos dentro de los divorcios dentro del diaconado a nivel de Estados Unidos o Illinois? Sí, los estudios no tengo una fuente así, diríamos, confirmada, es una aproximación que dan, porque dentro de la iglesia no se hacen muchas veces estudios así muy sistemáticos como se hacen en otro lugar, pero sí se dice que en general en la sociedad se da el 60% dentro de los diáconos, y escuchen esto, que es realmente, si es verdad, es algo que produce temor, es el 40%. Sí, por eso les digo, no, y no estamos, a usted, aquí 0%, ¿no? Yo supongo, sí, gracias a Dios. Y tenemos que decirle a toda esa gente de allá afuera que vengan a ver estos modelos, ¿no? Y que les van a dar el secreto, por favor, porque... Por lo pronto ya va a haber uno, el del machete. El del machete, ¿no? Sin contar los divorcios caseros. Sí, exacto. Y vamos a ver que hay otro tipo de divorcios, a veces por conveniencia, por apariencia, nuevamente volvemos, ¿no? Porque tenemos un compromiso, una responsabilidad con la comunidad, tenemos que dar una apariencia de que estamos bien y ya obligados a sonreír. Pero hay un divorcio triste que se llama el divorcio emocional, cuando ya están o como hermanitos o cada uno haciendo lo que le corresponde y supuestamente cumpliendo con una función encargada por Dios. Mi hermano, por ahí vi una mano levantada, sí, doña. Yeah. Ahí, entonces, usted era lo que decía, el 1%, ¿no? Y mis hermanos, y esta es una realidad, y aquí en el contexto de esa familiaridad que tenemos, le estamos viendo de una manera no tan profundamente, pero sí tenemos que verla con mucho realismo, con preocupación, porque nadie está libre de esa situación. Ustedes han escuchado aquel refrán famoso que dice que lo prohibido siempre es más apetecido. Y justamente estamos hablando de que allá a muchas personas les va mal, porque en la relación a veces hay excesivo machismo, hay demasiado control, hay prepotencia, hay maltrato, hay violencia con todas las características que se presentan. Y cuando las personas, además, por su naturaleza están frágiles, están débiles, y van a la iglesia y ven a esos modelos que son ustedes, modelos en el sentido no físico que se parecen a Brad Pitt o a esos, ¿no? Modelos de santidad, ¿no? Porque hablan bonito, ¿no? Hablan de Dios, son cariñosos con las esposas, las llevan del brazo, de la mano, les dan besitos, ¿no? Yo los he visto, así que estoy hablando de la experiencia que he visto aquí entre ustedes, ¿no? Entonces, si lo prohibido se convierte en lo más apetecido y esta persona le está yendo mal, ¿qué es lo que creen que va a comenzar a soñar? Ustedes se van a convertir en el centro de atención y de atracción, porque así funcionan las relaciones humanas, lamentablemente, tristemente. Ustedes saben, por ejemplo, nuestros hermanos sacerdotes, ¿cuántas personas los tienen como amores platónicos? Y ustedes no se me escapan, por ahí probablemente alguien los tiene como amores platónicos también, ¿no? Esos amores silenciosos, esos amores con los que se ensueña, no se puede hablar de ellos, pero que ahí uno los idealiza. Y es interesante porque la manera de relacionarnos puede ser de diferentes maneras. Y cuando yo quería, la intención de hacerles esta pregunta de cómo ven a las parejas, a las familias, sus retos y sus dificultades, que ya más de una vez los hemos estudiado, mi intención en realidad era,
¿qué tanto se parecen esas familias a nuestras familias? ¿Cuántos de esos líos los tenemos también nosotros? Porque somos seres humanos. Y ojalá que no, pero si los hubiera, es tiempo de comenzar a analizarlo y decir, ¿qué puedo hacer? Porque no podemos ser, hermanos, ¿no?, como dice el refrán, candil de la calle y oscuridad de la casa. No podemos vivir dando apariencia. Yo le escuché una vez a una señora que tenía un conflicto personal interno. Decía, somos nosotros los encargados de dar las charlas prematrimoniales, pero yo ya no quiero ir a veces. Porque en conciencia, ¿cómo voy yo a decirle a estos jóvenes que luchen por su matrimonio, que se amen si mi matrimonio es un desastre? Entonces, y una de las cosas interesantes, y miren lo que dice, encontré una cita bonita del Papa Juan Pablo, nuestro Papa Juan Pablo II, y él en una de sus escritos decía, el diácono permanente está llamado a ser un fiel servidor de Jesucristo y de su iglesia, con responsabilidades propias en el seno familiar, laboral y social. Debe ser un modelo de fe, servicio y esperanza entre sus hermanos, siguiendo el camino al que Dios le ha invitado. Es hermoso escuchar esto. Y es loable y es una bendición estar entre ustedes, personas que han hecho un compromiso que no es fácil. El de ser servidores dentro de su comunidad, el de restarle tiempo a su familia, a su trabajo, a veces hasta sus recursos para entregárselos a sus hermanos. Eso es admirable, eso es loable. Lo otro es que para que haya esa coherencia y esa autonomía a la que está llamado todo cristiano, la idea es ajustar, ¿no?, nuestros ideales con la realidad, que es la parte más difícil, donde a veces nos encontramos. A algunos les sale fácil, porque ya por su naturaleza, por su personalidad, por su práctica, por su edad, por su madurez, ya recorrió bastante camino. Entonces, eso les sale fácil, lo pone en práctica. Pero hay oportunidades, sobre todo a veces cuando uno recién está creciendo, y recordemos que el matrimonio tiene sus etapas, tiene sus crisis, es como un ser humano que va evolucionando, que se va desarrollando. Y si no tenemos un proyecto de vida matrimonial y nos lanzamos y gastamos energía solamente por un lado o por una partecita de ese proyecto, nos podemos equivocar de camino y podemos perder las riendas de aquel lugar y espacio donde tendríamos que ser los primeros modelos, nuestra casa. El proyecto más hermoso, la iglesia doméstica que Dios nos ha invitado a cuidar y a acrecentar. Y nos vamos con la última pregunta. Yo sé que el tema es para platicar bastante al respecto, pero con el marco del tiempo que tenemos vamos a tratar de abarcar un poquito de cada cosa. Nos vamos con la última pregunta, señoras, ahora sí. Y qué bueno, porque miren, esto que acaba de decir nuestra hermana tiene que ver con las diferentes características de personalidad. Mientras uno quiere aparecer allá y estar frente a las cámaras, la otra quiere estar en la retaguardia y a veces hasta que haya un huequito ahí para meterse, ¿no? Y entonces, y es normal y no podemos forzar la personalidad de nadie, pero sí, ¿no?, en esa línea del respeto y por el compromiso, porque así se comprometieron al inicio, ¿no? Estos iban a ser los retos que iban a tener. Entonces, hacer un poco de esfuerzo e ir superando. Porque una de las cosas bonitas, y ojalá que tengamos la oportunidad realmente de hacerlo, muchas de nuestras mujeres, así como las hay allá dentro de la comunidad, a veces sufren más de lo debido porque no están empoderadas, porque siguen siendo víctimas de las circunstancias, de las situaciones, del poder, del autoritarismo y de tantas cosas más. Y ojo, y no estoy hablando de un empoderamiento que nos lleve a una competencia, a ver quién tiene más poder, quién manda más, sino a una afirmación en donde yo sepa, valore al otro, respete su lugar, no entre en competencia, no entre en celos, no le reste autoridad, no, en otras palabras, voy a propiciar el respeto para mí mismo y el respeto para el otro. Y cada uno firme, seguro, confiado, fiel, sabiendo que el otro está haciendo lo mejor que Dios le encomendó. Porque a veces cuando estamos inseguros, lo que pasa es hasta Dios se convierte en objeto de celos. La iglesia se convierte en objeto de celos. Las actividades parroquiales
seriales se convierten y allá estamos luchando, llorando y sintiéndonos víctimas de las circunstancias. Y ese es el principio que vamos a rescatar hoy día. Miren, yo sé que estamos contra el tiempo y me hubiera gustado tener más para hacer talleres y cosas aquí, pero voy a pedirle a un hermano que le guste leer, que lea bien, yo sé que todos leen bien porque son ministros de la palabra, pero me gustaría que venga alguien que lea por mí. Yo ya con la vejez me estoy quedando ciego, ya no puedo leer. Y todo lo que, miren, hay una historia que traigo aquí para ustedes. Todo lo que salga por aquí, si coincide con alguna realidad, es mera coincidencia, ¿eh? Aquí mi hermano. Gracias. Sí, toda la historia, por favor. Ya, la idea era trabajarlo en pequeños grupitos, pero aquí luego las preguntas las vamos a hacer en líneas generales para todos, ¿de acuerdo? Esta es la historia del diácono Frank. El hermano Frank era un hombre noble y servicial que estaba siempre disponible para aquel que lo necesitara. Desde chico siempre quiso ser sacerdote y sonaba con esa posibilidad, pero estaba casado y algunas veces esto lo entristecía. Cuando le dieron la oportunidad de ser diácono, lo vio como un regalo caído del cielo. Cuando se ordenó, su actitud cambió. Le gustaba que la gente lo admirara más a él que al Padre y se sentía feliz cuando la gente le decía, después de la misa, que él predicaba mejor que el sacerdote. Esto acrecentaba su deseo de admiración. Para que los fieles leales lo siguieran, abrió una cuenta en Facebook y en Twitter y en Instagram, las más populares de la red, para seguir evangelizándolos. Era servicial y estaba muy entregado a su comunidad, pero por otro lado, no siempre estaba en casa. Su esposa, Guadalupe, a veces se sentía cansada de llevar todas las responsabilidades de la casa, las cuentas, la educación y la crianza de los hijos, la limpieza, etc. Frank no sabía decir que no. Se quedaba conversando y aconsejando a cada persona que tenía problemas, a veces más de 2 horas. Así lo hacía con cada persona que le pedía un servicio, como bendecir una casa, un carro, un negocio, llevar la comunión a los enfermos o visitar la cárcel. Su esposa se sentía agobiada y cansada, pero no le decía nada porque pensaba que él estaba cumpliendo con su ministerio y no quería estar en contra de Dios ni de la iglesia. Le apenaba que ya hacía tiempo que no tenía intimidad por él, porque él llegaba cansado. Otras veces, cuando estaban juntos en alguna reunión, no la dejaba hablar y esto la hacía sentir anulada y descalificada. Se enojaba, sufría en silencio, sobre todo porque a otras señoras las trataba con tanta delicadeza y amabilidad. Lloraba de rabia algunas veces y otras veces ofrecía ese sufrimiento como sacrificio por sus pecados y el ministerio exitoso de su esposo. En algún momento Frank salió de mala manera de una parroquia porque se enojó con el pastor por considerarlo injusto en el pago de su estipendio. Había celebrado un bautismo comunitario de 20 familias y solo le habían dado $50, y esto no le gustó por la mezquinidad del pastor. Su incomodidad iba en aumento, en tal manera que nadie le podía decir nada porque se enojaba y andaba irritable. Él hacía sentir a los demás que él era muy inteligente y siempre tenía la razón. Incluso ya no quería ir a los retiros o pláticas porque decía que era la misma historia, que él ya se sabía todo lo que iban a decir. Con sus hijos juega y hace proyectos cuando está de buen humor, pero cuando no,
le tienen un poco de miedo al hablar con él por su forma irritable de reaccionar o tratar todas las cosas de forma moralista. A veces deseaba que se fuera a la iglesia a cumplir con su ministerio y así estar en paz. Al fin, ya están acostumbrados a no verlo. En la comunidad lo estimaban por su forma bonita de predicar, pero a veces a la gente les costaba hablarle, darle una sugerencia o recomendarle algún cambio, porque él siempre decía que él lo sabía todo, que la gente era ignorante, que eran una tira de pecadores y no sabía para qué el Padre no le impedía la comunión, por qué el Padre no le impedía la comunión a algunas personas. Siempre estaba juzgando y aconsejando a los demás a ser santos. Cuando hacía su oración, Frank le preguntaba al Señor por qué algunas personas no lo querían y hablaban mal de él, si él se esforzaba por ser santo y hacer bien las cosas. Y se respondía a sí mismo diciendo que eran personas malas, negativas, chismosas, hijos de Satanás, que le tenían envidia y celos y que querían impedirle seguir con su ministerio. Se consolaba pensando que a Jesús le habían hecho lo mismo, como decía la Biblia. Ahora vienen 4 preguntas. ¿Las leo? Muchas gracias, mi hermano. Un aplauso para nuestro hermano por su presentación. Como les dije, todo parecido con la realidad es mera coincidencia. ¿Creen que esto ocurra con algunos hermanos? ¿Sí? ¿No? Aquí no, ¿no? Chicago, la Asociación de Diáconos de Chicago no, ¿verdad? Ok, quiero que me ayuden porque a partir de esto vamos a sacar algunas enseñanzas. Las primeras, y yo sé que ahora ya tienen muchas ganas de hablar. ¿Qué características positivas tenía Frank para el ministerio y las relaciones interpersonales? Porque tenía cosas buenas, ¿verdad? Y es una de las cosas que tenemos que aprender. No hay ningún ser humano malo. A veces nos movemos entre las cosas buenas y las cosas negativas. El problema es que a veces nuestro ego, nuestra presunción nos lleva a pensar que todo lo hacemos bien. Y una de las cosas que uno necesita en la vida, y más todavía cuando ejerce este tipo de ministerios, es tener la capacidad de hacer insight, la capacidad de hacer evaluación, la capacidad de decirse a sí mismo, e incluso en el caso bonito que tenemos alrededor a nuestras esposas, tener la valentía de decirle, mi amor, ¿qué me sugerirías que yo cambie? Cuando se haga, eso significa que estamos creciendo, que estamos madurando y tenemos que avanzar hacia allá. Ok, mis hermanos, entonces, la primera pregunta. Pero no necesitas preguntarle. Cada rato te lo dice. Ya no es necesario. Pero interesante porque justamente cuando uno ya se atreve a decirlo, recuerden, muchas de las cosas que nosotros no nos atrevemos a cambiar se llaman actitudes. Y el primer paso para cambiar una actitud es hacerse consciente de ella. Porque si tú crees que no la tienes, nunca la vas a cambiar. Los demás van a estar equivocados. Como decía este señor, los demás me quieren el mal, me quieren, ¿no? Me tienen envidia. O todas las cosas con las cuales nos justificamos. Muy bien, ok, perfecto. Entonces, brevemente, vamos a dar la posibilidad a 2 personas para cada pregunta. ¿Qué cualidades ven en este señor, en este personaje, Frank, el de la historia? Tenía facilidad de palabra, ¿no? Y hablaba bien y predicaba bien. ¿Qué más? Daba su tiempo. Tenía mucha facilidad para practicar la soberbia. No, pero todavía no llegamos ahí. Ahorita estamos viendo las cualidades. Y las tenía. Bueno, ya entramos a la segunda entonces. ¿Qué características de su personalidad crees que le estaban perjudicando en su familia?
La soberbia, el ego, el orgullo, la prepotencia. Y mis hermanos, en la medida en que a veces vamos entrando en los ministerios, hay 4 tendencias de las que hay que cuidarnos. Las tiene todo ser humano, pero que en el ejercicio del ministerio a veces se disparan. Todas son buenas en una justa medida. La primera, el ansia de poder. Yo mando, yo dirijo, yo tengo la razón, yo sé cómo se hacen las cosas, ¿no? Aquí me obedecen. De hecho, vamos a tener poder por el conocimiento, por la autoridad delegada por el ministerio. Así va a haber el poder, pero es un poder que nos lo recuerda Jesús siempre para aquellos que quieren ser líderes dentro de la iglesia, un poder que tiene que estar basado en el servicio y en la humildad. De lo contrario, nuestro liderazgo se parece al liderazgo de los políticos y de toda esa gente que ambiciona el poder para tener sometida a la persona y para que se conviertan en aquellas personas que nos están haciendo venias porque el ego es tan grande que necesitamos que nos lo estén inflando. La segunda tendencia que tiene el ser humano es justamente a la fama. Y es por eso que a veces, de hecho, tener estas cuestiones de todo lo que son los más media, el Facebook, el Instagram, son cosas sencillas, simples, que ayudan a relacionar. Pero cuando ya se convierte en una obsesión, cuando quiero y pongo y digo y hago cosas para que me estén dando likes, cuidado con eso, porque el ansia de fama se está acrecentando. Miren, estoy haciendo esto, miren, estoy haciendo aquello, admírenme, apláudanme. Y ojo, cuando uno tiene ansia de ser aplaudido, puede que haya de base un problema que se llama la necesidad de ser reconocido. Y eso es un problema asociado con la autoestima. Una persona con buena estima recibe los likes, pero no está pendiente y dependiendo de ellos. Ni de las personas, ni de los aplausos, ni que te sientas bien porque cuando te dicen, ¡ay, qué lindo que eres! ¡Qué bueno que hablas! ¡Qué lindo cuando haces esto! ¿No? Lo agradeces y dices, la gloria para Dios. Y no te sientes mal si es que no te lo dicen incluso. La tercera tendencia que hay dentro del ser humano en general y que se puede acrecentar más en nuestro ministerio es, mis hermanos, cuando no controlamos también la parte afectiva y la parte sexual. Y somos seres humanos. Y somos seres apasionados. Y hasta nos podemos autoengañar. Y es bonito relacionarse, saludar, decir palabras bonitas, pero también, ¿no? A veces se nos van los ojos, se nos van las intenciones, nos van las preferencias y tenemos que tener cuidado con eso porque eso puede ser una amenaza para nuestra propia relación. Tanto es así que si escucho reclamos en casa, pues me voy a convertir trabajólico de la iglesia. ¿Y qué significa eso? Que el 90% se lo voy a dedicar al ministerio, supuestamente estoy trabajando en ello y en realidad es porque no quiero llegar a casa. Porque todavía no he revisado mis prejuicios y mis comportamientos machistas porque no quiero ayudar, no quiero servir, no quiero hacer cosas porque yo soy un señor ministro. Entonces, la humildad va en todos los sentidos. Qué bonito es escuchar cuando dicen compartimos, hacemos esto, jugamos, salimos. Estamos ahí haciendo el ridículo con los niños. Eso significa que somos papás de verdad y el modelo comienza por casa. Si lo queremos replicar afuera, tenemos que iniciarlo en casa. Y la tercera tendencia, que era justamente una de estas cosas que le estaba preocupando a este señor, cuando comenzamos con las buenas intenciones de hacer las cosas servicialmente, pero nos va ganando la ambición. Y ya me enojo porque no me pagan lo justo. Y hay algo que San Pablo dice, ¿no? Que el obrero merece su salario, eso es indiscutible, ¿no? Necesitamos pagar renta, agua, luz y todo lo demás, es necesario. Pero cuando me pesca el bichito de la ambición, yo me voy a estar molestando y inmediatamente voy a hacer cálculos. Y por esto, y por esto, y por esto, wow, ¿no? Y mi ministerio se va a tergiversar y se va a convertir en un triste ministerio. Porque ya no estoy pensando en el servicio, en la gracia, en los sacramentos, estoy pensando en cuánto voy a ganar. Y no digo que sea malo ganar, ¿eh? No quiero tampoco crear una confusión en relación a eso. Pero lo otro es, cuando esa tendencia se acrecienta, entonces se tergiversan los valores, cambian las intenciones y yo ya no hago las cosas por amor, las hago por interés. Entonces, trabajar en esta línea, y una de las cosas que a veces nos lleva justamente a enfrentarnos con nuestra familia, mis hermanos, es porque no sabemos poner límites. Y es necesario ser asertivos.
Es necesario y bonito ser servicial, pero algunas veces tengo que decir esto por más que quiero, por más que tenga la intención de hacerlo. Tengo mi familia, tengo mis compromisos, tengo mis responsabilidades, porque de lo contrario, ¿no? Voy a agradar a todo el mundo, pero justamente voy a tener descontenta a mi propia familia. Y mi primera responsabilidad, el proyecto más grande que Dios me ha regalado y me ha confiado, y eso tengámoslo siempre presente, mi misión es mi familia. Y de ahí parte todo lo demás. La otra parte, la otra pregunta ya nada más las vamos a hacer para que se quede ahí en la posibilidad de seguir reflexionándola. ¿Qué área de su vida estaba repercutiendo el comportamiento de Frank y de qué manera? Indiscutiblemente en su familia, ¿no? En sus relaciones. ¿Qué le dirías a Frank si pudieras darle una sugerencia para mejorar su personalidad y con ello sus relaciones interpersonales y las de su familia? Pero ya está preparado Fran para escuchar, ¿verdad? Habemos muchos Franes a veces por ahí. ¿Qué le dirían? Que se divorcien, no. Que reconozca sus debilidades, que no es Dios, no somos dioses. No lo sabemos todo. Sócrates decía, ¿no? El hombre que puso las bases de la filosofía junto con Platón y toda esa gente, solo sé que nada sé. Y a veces ya sabemos un poquito y creemos que ya somos dioses y lo sabemos todo y podemos juzgar a cualquiera. Solo sé que nada sé. Pienso que lo que le podríamos decir que no es su iglesia. No es una posesión excelente. Somos servidor. Y es interesante porque la tentación nos lleva, ¿no?, a atraer a la gente hacia nosotros. Y a veces cuando se tergiversan las intenciones, hacemos como ese padrecito que hablaba tan bonito que cuando salió de la parroquia se llevó a la gente a la otra parroquia y dejó vacía. Y hay que hacer como Juan el Bautista, ¿no? Síganlo a él. Yo que disminuya, yo que retroceda, ¿no? Y una persona que, y quiero cerrar con esta idea, mis hermanos, en la línea del ministerio y de la familia. Siervos inútiles somos, hacemos solamente lo que tenemos que hacer. Y qué bonito es no perder esa perspectiva de que me encantó escuchar alguna vez de un diácono que él dijo cuando quería ser diácono: yo quiero ser diácono de los diáconos, o sea, servidor de los servidores. Cuando esto uno lo tiene claro, entonces viene todo el paquete complementario: la humildad, la sencillez, el servicio, el seguir trabajando en la persona y todo lo demás. Y a nivel de familia, mis hermanos, no nos olvidemos, el primer apostolado, tenemos que hacerlo hacia afuera, pero el primer apostolado tiene que comenzar por casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos, llevarlos a que también ellos sean parte de esta hermosa misión, de parte de ese gran ministerio, ¿no? No vamos a ser perfectos, porque cada uno tiene sus líos y su personalidad y su manera de ser, pero al menos que por estar afuera haciendo cosas, no descuidemos esa parte esencial que es parte de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestra primera misión. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia. Mis hermanos, un gustazo de haber estado con ustedes. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga. Y por favor, sigamos en contacto, ¿ok? Hay mucho por hacer.